¿No es cierto? Aquí tengo un circuito hidráulico donde normalmente en hidráulica se puede controlar, ya no siempre podemos utilizar, digamos, fines de carrera, ¿no? Ya, entonces podemos utilizar también reguladores de presión. Hola, estoy ocupado, por favor. Me devuelve una llamada, estoy ocupadito, estoy en clase, ¿ya? Ya, entonces como ustedes pueden ver aquí, ya tengo dos cilindros que pueden tener diferentes aplicaciones, ¿no? De sujetar, doblar, sujetar, perforar, etcétera. O sea, hay una serie de aplicaciones que, como ustedes han visto, igual que en neumática, no hay mucha. Es cuestión de que ustedes sepan, digamos, diseñar su circuito, ¿no? Ya algunos circuitos, por ejemplo, podemos tener más componentes, otros menos, pero al final hacen lo mismo, digamos, ¿no? Lo único que nosotros queremos es en un circuito ver la seguridad que quisiera que tengamos, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, como ven ustedes, siempre, esta es la unidad de producción de energía, ¿no es cierto? Al fluido, ¿ya? Esta unidad siempre tiene que ver, si no, no funciona, ¿ya? Luego, ustedes ven, cuando hemos hecho conductos, ¿ya? Aquí tengo un conducto que siempre va a estar trabajando a presión, ¿no es cierto? A presión, ¿no? Y siempre se coloca un manómetro, pues, para poder ver con cuánto de presión estamos trabajando, ¿no? Un manómetro con cuánto de presión se está trabajando, ¿ya? Como les digo, no es los circuitos casi son similares, lo único que aquí utilizamos bastantes reguladores de presión, ¿ya? Hay unos 3 o 4 variedades de reguladores de presión, ¿ya? Bueno, aquí manualmente también puede trabajar, ¿no es cierto? Como también mediante un circuito podemos hacerlo trabajar también, ¿ya? Lo único que utilizamos es un circuito eléctrico, ¿ya? Y con válvulas de solenoide, ¿no? ¿No es cierto? Son accionadas nuestras válvulas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo un regulador de presión, ¿ya? Tanto para la salida, aquí también otro regulador de presión, y también aquí otro regulador de presión al retorno del fluido, ¿no? Que también puede uno pasar por la regulación o también puede ir directamente al tanque, ¿ya? Y también estos utilizan bastante lo que es regulador de caudal, ¿ya? Y estas valvulitas de antirretorno se utiliza bastante, ya para que el fluido no retorne, ¿no es cierto? Ya no retorne, sino que vaya a hacer después de hacer su trabajo, vaya directamente al tanque, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? También otra cosa diferente de esto es de que para no diferente, sino para simplificar un poco el diseño, ya para que no exista conductos que estén cruzándose como en aquí, en las salidas donde dice el tanque, ¿no? Ese es para el fluido donde se torna, normalmente le colocamos un tanquecito, ¿no es cierto? Eso significa que se va todo pues, al tanque principal, ¿ya? Y aquí los dejamos un poco libres, estos conductos de entrada al tanque, porque esto es lo mismo, ya va al mismo lugar, ¿no? Estos tanquecitos que vemos aquí, ¿ya? A ver, veremos un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo ya, una vez que está funcionando, ¿no? La bombita ya está prendida, entonces se le ha regulado esto a 40 megapascales, ¿ya? Yo aquí puedo ver, ¿no? Exteriormente en la máquina puedo pulsar una válvula y puedo ver a cuánto de presión está trabajando, ¿no? Entonces está trabajando 39.97 megapascales, digamos, ¿no? Y en todo esto mi circuito que está yendo lo mantiene, por ejemplo, a estos dos retraídos, por tanto tengo fluido, por donde ustedes están viendo, es un fluido a presión, ¿no?
Y cuando hacemos el dimensionamiento de esto, han hecho ustedes el dimensionamiento, estos también van a servir de retorno también, ¿no es cierto? Como de presión ahorita, y cuando esté saliendo los cilindros van a ser fluidos que van a trabajar de retorno. Entonces el diseño que ustedes han hecho ya ha sido a presión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más solicitado, ¿no es cierto? Y las velocidades son diferentes que de presión que de retorno, ¿no? Según lo que hemos visto en las copias que les he dado, ¿no es cierto? En las características técnicas, en los datos técnicos de velocidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es un poco, digamos, la diferencia a comparación, digamos, de lo que hemos hecho en la parte de neumática, donde no hemos utilizado regulador de presión, excepto de que nos pidan alguna presión inferior a la que trabaja, por ejemplo, de 7, puede ser que trabaje a 4, o queramos conseguir algún tipo de movimiento diferente, por ejemplo, en la presión, ¿no? Que varíe, no siempre va a trabajar todo el sistema a 6 o 7, sino puede trabajar a 4 o 5 bar, ¿no? Se puede, ¿ya? El problema en hidráulica es de que la presión es algo bien importante porque es lo que nos genera fuerza, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Y como son, hablamos de presiones de hasta de 400 bars, jóvenes, imagínense, es una fuerza tremenda, ¿no? Y en función a la presión podemos controlar la fuerza, ¿ya? ¿Ya? Para que no pueda destruir ningún dispositivo, para que no pueda destruir ni el producto que estamos estampando, doblando, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son reguladores de presión que ayudan bastante, ¿ya? Y en todos los circuitos que ustedes, que hemos visto, que vamos a ver enseguida alguno más, ¿ya? Son los reguladores de presión que es y las valvulitas antirretorno, ¿no? Para que no retornen, ¿no es cierto? ¿Ya? Como son fluidos que están a muy alta presión, ¿ya? Entonces tenemos que controlarlos de esa forma, ¿ya? Y no tenemos aquí muchos fines de carrera porque los podemos controlar tranquilamente mediante válvulas de solenoide, normalmente se controla, y la mayoría de las máquinas, por ejemplo, de los tractores, todo eso es manual, ¿no es cierto? Con palanca manual. Hay sistemas hidráulicos que son automáticos ya, pero en procesos de manufactura, digamos, ¿no? ¿Ya? Y algunos procesos también pueden ser automáticos, ¿no? En los tractores, en las últimas máquinas, bien automático. Ya, pero normalmente ustedes han visto que todo es mediante palancas, ¿no es cierto? Al menos la maquinaria pesada que tenemos, todo se funciona a palancas, ¿no? Ya, entonces hay automáticas, hay jóvenes, pero lo que nosotros manejamos en nuestro medio es más con puro manual, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos controlar la presión? Uno, el caudal y la presión estoy controlando. Primero que el cilindro de arriba me vaya a apretar, luego el segundo cilindro de me vaya a doblar, digamos, ¿no? Una pieza a doblar o a hacer algún otro trabajo, ¿no? Igual en su retorno, ¿no? Eso podemos controlar. Y lo bueno es que aquí estando nosotros en el circuito, podemos modificar aquí, ¿ya? Como siempre les digo, o sea, la cosa es que cuando uno quiere aprender esto, hay que tocar, hay que hurgar, hay que meter un dato, otro dato, qué sucede con esto, qué sucede con el otro, digamos, ¿no? No, aquí podemos variar sus presiones, podemos ver la resistencia hidráulica, el rozamiento que puede existir, ¿no? Podemos variar aquí, por ejemplo, el grado de abertura, que está a 4.9%, podemos abrir al 100%, podemos ver qué es lo que pasa, digamos, ¿no? ¿Ya? La válvula antirretorno igual, ¿no? Podemos ver con cuánto retorno, etcétera, ¿no? Ya, entonces, como ven ustedes, es un circuito que se puede hacer, ¿no? Pero en hidráulica tenemos que tener mucho cuidado con las presiones, ¿no? Con las presiones. Es por eso que utilizamos bastante válvulas a ver, veremos algún otro más. A ver, esto creo que ya lo hemos visto.
¿no? Aquí, por ejemplo, no tengo mi valvulita o mi manómetro, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero igual, ¿no? Manualmente puede ser accionado. Y si ustedes ven, estamos utilizando ya, se utiliza bastante la 4-3, ¿no? 4 vías, 3 posiciones, ¿no? Esto se utiliza bastante, ¿ya? Entonces podemos nosotros trabajar tranquilamente, ¿no? ¿Ya? ¿No? 3 posiciones tiene, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ¿ya? Hay varios circuitos que dependiendo de qué es lo que desean, podemos hacer. Les cuento que tengo harta información de lo que es de la parte de hidráulica. Alguien que quiera me pide nomás, ya alguien que esté interesado en algo, tengo harto. O sea, hay bastante información. Si alguien hace algún proyecto, también le puedo proporcionar material, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Se han ido todos? Está bien, Inge. No, Está hay que bien, estamos Inge. acá. Todo bien, Ah, Inge. Ya. Ahora les voy a mostrar algunos proyectitos que lo van a hacer. Ya, pero no se asusten. Por ejemplo, este es uno de ellos. Ya, no se asusten. Aquí estoy explicando un poco qué es lo que va a ser el circuito. Ya. Entonces, lo que he estado pensando es para su trabajo final, ya, para que lo hagan una cosa bonita e interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace es, como dice aquí, ¿no? Alimentación de piezas redondas, ¿no? ¿Ya? Eh, Esto lo que hace es primero alimentar una pieza para darle un mecanizado, un refrentado, lo que ustedes quieran, digamos, ¿ya? Entonces, lo que normalmente aquí tenemos, por ejemplo, es un cilindro, aquí tengo dos, y aquí tengo otros dos, tres, 4 cilindros tendría aquí, ¿ya? Y lo que nosotros queremos que hagan ustedes es un circuito para esto, ¿ya? Hay que hacer un circuito, ¿ya? No es complicado, jóvenes, no se van a complicar. Cuidado que por el hecho de que vean el dibujo les parezca que es complicado. No, no, ¿ya? No es complicado. Lo único que este mecanismo lo que hace es agarrar de aquí, agarrar la pieza, ¿ya? Es un mecanismo nada más, ¿no es cierto? Que va a tener un movimiento, que lo agarra la pieza y luego de ahí lo sube aquí y en aquí lo refrenta y luego de ahí lo deposita aquí, ¿no? Lo deposita aquí y esto lo saca, ¿no? Lo va como producto terminado, por decir, ¿ya? Entonces, esto hay que leerlo biencito, no es nada complicado, he tratado de seleccionar los más sencillos. Aquí también hay otrito, ¿no? Que este es un poquito como un movimiento de vaivén que tiene, ¿ya? Es otro circuito que igual no se van a complicar, lo único que van a hacer, todo esto es neumático, ¿ya? Lo único que van a hacer van a trabajar bastante con reguladores de caudal, ¿ya? Las velocidades que queremos y lo que queremos es la intermitencia de movimiento que tenga. Ya no va a ser como nosotros, llega a un fin de carrera y retorna, sino el movimiento, por ejemplo, en aquí es un poco más repetitivo de uno de los cilindros, digamos, ¿no? Para que vaya alimentando aquí, ¿no? Este otro también es igual algo no muy complicado, ¿no? Donde va alimentando
¿no? La pieza por pieza se va alimentando y vamos realizando un proceso de selección, ¿ya? Aquí hay otro igual, no es complicado, jóvenes, ya no se complique. Por ejemplo, lo que aquí es, aquí este cilindro, por ejemplo, el 8, lo que hace es alimentar de uno en uno, alimenta uno, aquí se deposita y dos lo presionan, ¿no? Lo presionan. Y ahí pueden cortar y luego de una vez de que se le haga el corte, otro cilindro va y lo alimenta, ¿no? A un depósito, etc. ¿Ya? Y aquí este es un poquito más entendible tal vez para ustedes ahorita. Lo que hace esto es lo que hace es estos cuatro pasos. Primero le va a dar una forma en C, luego le va a doblar sus aletitas en el tercer paso y en el cuarto paso tiene que subir, ¿no? Ese es el circuito que tendrían que hacer. Aquí estamos hablando de un solo cilindro nomás, ¿no? ¿De qué? ¿Ya? Y aquí tengo dos cilindritos, ¿no? Que hacen este trabajo, ¿ya? Igual, su circuito de esto hay que hacer, ¿ya? De aquí igual, ¿ya? Es un poco para la alimentación de piecitas, ¿ya? Aquí también tenemos igual para poder cortar, ¿no? Es para cortar, es esto. Se posiciona, presiona, funciona la máquina. Y si ustedes se van a dar cuenta, son circuitos que hemos hecho y no son muy complicados. Lo único que hay que ponerle algunos componentes para controlar sus velocidades, controlar su casera, ¿no? Los fines de casera que colocamos, nada más, ¿ya? Este, por ejemplo, es un tesadorcito de una banda, ¿no? En ambos lados, ¿no? Que tengo un tesadorcito, ¿ya? Esto, caramba, ¿ya? Esa es una parte, jóvenes. ¿Alguna pregunta de estos problemitas? ¿Cómo lo han visto? Inge, todos las imágenes que nos ha mostrado hay que realizar en el Fluid Sim. No, pues uno por uno nomás. Uno por uno nomás. A uno le tocará, pues en Fluisim hay que hacer todo. Está bien. No, Inge, no, eso nos los va a enviar a cada uno, ¿no? Cada imagen para que lo hagamos en el FluidSync. sí, sí. Eh, enseguida, volviendo, los voy a mandar. Ya se va a cortar ahorita. Ese Y va a de ser aquí el más he examen. sacado. De aquí más he sacado algunos, ¿ya? Cada uno va a tener su trabajo, ¿ya? De aquí también he sacado. Entonces, este va a ser su trabajo final, pues, ¿ya? Y con los cálculos que hemos visto que les he mandado, ¿no es cierto? Los cálculos que les he mandado, lo único que hay que calcular, ahí sí vamos a charlar a la vuelta, ¿qué datos se van a dar ustedes? ¿Ya? Los datos que se van a dar, ¿listo? No nos vamos a complicar, jóvenes. Ya eso es como que el cliente viene y dice, quiero que me lo haga esta máquina que funcione mediante un sistema neumático. Listo. Y los datos, vamos a verlos enseguida cómo se van a dar. Listo, nos vemos dentro de 10 minutitos. ¿Listo, Inge? Está bien.